Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Padre, te entregamos este momento, este estudio, ese tiempo de lectura. Te pedimos la revelación de tu Santo Espíritu sobre cada una de nuestras vidas. Señor, nuestra fe hasta hoy ha llegado hasta un cierto punto. Hemos tomado ciertas decisiones, por entre otras estamos aquí. Pero Señor, sabemos que nos falta aún recorrer un camino que tú pones delante de nosotros. No nos quieres empujar ni nos quieres obligar, pero tú anhelas y deseas que pudiéramos y que podamos abrazar tu voluntad. Abrazar ese camino de servirte, que no es el más fácil, pero es el más glorioso. Es el camino estrecho donde no hacemos como queremos, pero es el camino que te glorifica a ti, como tú quieres tú, y donde tu nombre es glorificado y donde se hace tu voluntad aquí en la tierra. Señor, sigue preparándonos y sigue dando esas piernas, esa voluntad de guardar y de poner por obra la palabra que tú nos hablas. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a dejar que sea Jesús hablando esta tarde. Abre conmigo a Mateo 24, al final del capítulo, para que entremos en el contexto. El tema de nuestro estudio hoy va a estar en Mateo 25, donde hay 3 parábolas que son cruciales. Pero para estar en contexto y que nadie se confunda y que nadie piense que estamos hablando de otra cosa, empecemos a leer desde Mateo 24, 40 para pillar el contexto, para estar en contexto. Sabemos que cuando Cristo volverá a la tierra por segunda vez, hoy se ha escuchado la oración, Señor, necesitamos evangelizar porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Entonces, 40, estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados. Vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El alimento es predicar la palabra. El alimento es el pan del cielo. El alimento es la carne de la palabra, el pan, la leche.
Para algunos leche, para otros carne, para otros pan, según la necesidad de cada uno. Pero Jesús pregunta, si tu Biblia tiene letra roja, es Jesús hablando. ¿Quién es el siervo? Fiel. Así que esta tarde nos tenemos que preguntar si somos siervos de Dios. 1 y 2, si somos fiel. Y prudente. Prudente significa coscao, despierto, pensando, sabiendo lo que nos espera. ¿Quién es este siervo fiel? Al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento. ¿Tú das el alimento? ¿Tú das la palabra a los necesitados? Darla a tiempo. Bienaventurado, bendecido, feliz aquel siervo al cual cuando su Señor venga, estamos hablando de la venida, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Y cuántos son los bienes de Dios? Pero si aquel siervo, otro siervo, o ese mismo, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzare a golpear a los consiervos, maltratarse entre los hermanos, hablar mal. ¿Tú sabes que damos golpes más fuertes con la lengua que con el puño? Un golpe de un puño se sana en una semana o dos, pero un golpe de lengua destruye una autoestima, destruye una persona, y hasta que Cristo venga y sane, y a veces tarda más de 2 semanas, a veces. Entonces, si este siervo, que por cierto malo, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, Cristo dice vengo pronto, pero si alguien piensa al contrario, está mal parado, porque piensa lo contrario que Cristo. Y muchos hoy en día piensan lo contrario de Cristo y no se dan cuenta ni se alarman de pensar lo contrario de Cristo. Jesús lo llama ser malo, porque pensar distinto no te lleva a servir a Dios. Termina siendo otra excusa más para no servir a Dios. Si empieza a golpear los siervos, a comer y a beber con los borrachos, se relaja en sus disciplinas cristianas, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. No se va a enterar de nada, a la hora que no sabe. ¿Y qué pasará? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Lo castigará? ¿Y qué más? Castigará duramente. Así que no va a venir el Señor y decir, ay, pobrecito, te quedaste dormido, no estuviste sirviendo, ay, ay, ay. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínate que lloro estar en la iglesia toda la vida y después no estar sirviendo a Dios y después escuchar estas palabras, que nos llamen hipócrita. Imagínate que trauma, el lloro y el crujir de dientes donde no para. Entonces, y ahora entramos en el 25, entonces el reino de los cielos será semejante. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Acabamos de leer, bienaventurado aquel siervo que su Señor le dio un trabajo y lo está haciendo, que está dando el alimento, que puede ser de todo tipo, puede ser alimento físico. Nos regalan pan el hermano Miguel, que Dios lo bendiga.
puede ser alimento físico, puede ser alimento espiritual. Ese alimento espiritual es lo que sustenta el alma. Es esta palabra de esperanza, de vida, que tanto el mundo y nosotros necesitamos cuando estamos caídos. ¿Quién es este siervo que está dando el alimento adecuado, correcto, apropiado en el momento? Bienaventurado, feliz es este siervo cuando su Señor venga y lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero el otro siervo es un cristiano, pero este otro siervo se llama malo porque no hace ni pu, ni pa, ni pi. Escucha mucha palabra, pero no practica, no sirve. Y entonces vemos las palabras. Entonces el reino de Dios, entonces en aquel tiempo, cuando vendrá el Señor, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y ahora hoy vamos a leer 3 parábolas, una tras otras, que reflejan el estado nuestro en varias dimensiones. Y vamos a hablar de la dimensión de la intimidad con Cristo. Es una dimensión de tu vida, un aspecto de tu vida. Vamos a hablar de otra palabra que habla del servicio de tu vida a Cristo. Eso es otra vertiente. Y después hay una tercera vertiente que para Cristo es importantísima y es la ayuda social. La obra social al necesitado. Entonces, el día que Cristo venga, el día que bienaventurado este fiel siervo o el otro malo, está haciendo o no está haciendo, el reino de los cielos será semejante a... Y ahora entramos con la primera parábola que habla de la intimidad con Dios. Entonces, el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, 10 vírgenes, representa a 10 personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que están limpias de sus pecados, que sus pecados pasados han sido borrados y están en el fondo del mar, y a los ojos de Dios están virgen. Tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Qué cosa más buena que hacer. Si estamos esperando ¿a quién? A Jesucristo, pero Jesucristo es nuestro esposo. Desde el Antiguo Testamento Dios dice: yo soy vuestro marido. Y entonces estas 10 vírgenes salieron a recibir el esposo. Resulta que 5 de ellas eran prudentes. El prudente de la casa en la roca. Y 5 eran insensatas. La insensatez de la casa en la arena. Las insensatas tomaron la lámpara porque es lo que había que hacer. Pero no tomaron aceite. El aceite es la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. El aceite representa el Espíritu Santo. O tenemos espíritu o no tenemos espíritu. Hemos orado, nos hemos enchufado en la presencia de Dios, estamos entrando en su comunión, estamos entrando en el aposento alto, estamos entrando en el aposento secreto, donde Dios dice que te ve ahí y que te recompensará en público. ¿Tenemos espíritu o no tenemos? Y 5 sensatas tenían. Y las 5 insensatas estaban secas. Harían de todo menos comunión con Dios. Estaban a 2 velas, como decimos aquí en España, de aceite. Intenta correr un coche sin aceite. Te lo agradece
y te manda la vida cristiana sin aceite. Me encanta cuando la hermana oraba, Señor, el tiempo está corto, hay que predicar la palabra, Cristo viene pronto. Y es verdad que el destino de aquel inconverso puede cambiar para un destino de bendición si tú y yo les predicamos. Pero ahora mismo estamos hablando de los convertidos y también decimos Cristo viene pronto. Y también estamos viendo que podemos ser siervos útiles o siervos inútiles. Podemos ser vírgenes con aceite, con la intimidad de Dios, o no. ¿Te acuerdas que el novio, cuando puso la mano por la puerta de la novia, en Cantar de Cantares, su mano goteaba aceite? Estaba el novio repleto de aceite. Entonces, las insensatas tomaron la lámpara, como todo el mundo, pero no tenían aceite dentro. No podemos nosotros tanto ver si hay mucho aceite o no, algo se ve. Pero como el aceite es algo personal entre tú y Dios, yo puedo ver si te has peinado por la mañana, si has cambiado de camisa, eso lo puedo ver, pero el nivel de aceite por fuera no se ve tanto. Las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, acaba de decir Jesús que vendrá en un tiempo cuando nadie lo piensa. Pues tardando el esposo cabecearon todas, quedaron todas fritas. Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas, aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas se dieron cuenta que no les quedaba aceite. Y entonces pues le piden al hermano, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Hoy tiramos de la luz y la luz no se apaga. Pero en aquel entonces la lámpara se apagaba cuando no quedaba aceite. Entonces las prudentes dijeron, pues mira, es que ese tipo de cosa, la intimidad con Cristo no se puede traspasar, no puedo hacer una transferencia a tu cuenta bancaria. No, tienes tú que ir al cuarto secreto. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir y comprar para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, las que estaban listas entraron con el esposo a las bodas. Entonces aquí aprendemos que cuando Cristo viene van a ver la boda del Cordero. ¿Lo ve aquí? El reino de los cielos entonces será semejante a. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. El Señor les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y ahí está el resultado de no haber pasado tiempo con Él. No te conozco. No sé quién tú eres. ¿Cuánto es la última vez que hablamos? No te conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es el primer tercio.
el primer aspecto de tu vida. Todos tenemos ese aspecto, intimidad con Dios. No tiene nada que ver con nuestro servicio. No tiene nada que ver con la ayuda social. Es la intimidad. Pero hay partes en nuestra vida que para Dios son muy importantes. María, cuando eligió la intimidad y Marta se quejó, Marta estaba en la mente natural. Claro, vienen 20 invitados, hay que preparar muchos bocadillos. Y María está ahí sentada sin hacer nada. Así lo ven los ojos de Marta. Y ella corta la charla del Señor y dice, Señor, ¿no te parece raro que mi hermana esté ahí sin ayudarme? Dile que se levante y que venga a la cocina a ayudar. ¿Y qué le contestó Jesús a Marta? Marta, 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 afanada por muchas cosas. Una cosa era necesaria. Y resulta que tu hermano la eligió. Así que no le será quitada. La intimidad. Para Cristo, tú eres alguien que Él salvó. Primero, tú eres alguien que amó. ¿Tú sabes que hace algunos millones de años que Cristo viene pensando en ti? ¿Tú sabes que piensa en ti desde antes de la fundación del mundo? Antes de la fundación del mundo ha pensado en ti. Te ha dibujado, te ha diseñado y ha marcado un proyecto, un plan para tu vida, un lugar, un momento, un tiempo. La reina Esther para aquel tiempo había llegado al reino y tú y yo, sin error de Dios, obviamente, para este tiempo hemos llegado al reino. Así que mira bien la cara de todos tus hermanos, porque Dios eligió que vivan a tu lado en la iglesia. Así que... Ahora. Amén. Así que eso de decir, pues yo me siento en una esquina y el otro se siente en otra esquina y no nos hablamos en la iglesia, eso es tener problemas con Dios primero. Porque Dios pensó en ti, te dibujó, Él te pensó en ti muchísimo antes que tú ya existieras. No cometo ningún error. Así que, mis hermanos, seguimos. Y ahora entramos en otra temática, diferente, distinta. Ya vamos a dejar la intimidad sin olvidarla. Porque sobre estos 3 temas seremos valorados. Aquí en el instituto tenías varias materias. Seguro que más que 3. ¿No? En alguna clase, en el escolar también. Que si ortografía, que si cálculo, aritmética, no sé. En el instituto también más que 3 materias. Y aquí el Señor nos muestra 3 que son para Él importantes. Y nos está escribiendo en Mateo 24 cómo va a ser los días antes de su venida y después muestra cómo va a ser en su venida. Y dice, bienaventurado el que está sirviendo cuando llego. Y después muestra, en estos tiempos, el reino de Dios va a ser así. Así que estamos teniendo una película y estamos viendo los puntos que a Dios le importa. Y eso a mí, la Biblia, lo he dicho antes, es la mayor chuleta para el mayor examen que jamás ha habido. Nadie podrá decir, es que yo no sabía lo que me esperaba. ¿A que tú no has leído la carta de Dios para tu vida? ¿No te has enterado lo que Dios puso y escribió para que lo supieras? Pues va a evaluar tu intimidad con Él. Y o tendrás aceite porque has sido cerca, o no tendrás porque ha estado lejos. Segunda temática,
porque el reino, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno Dios dio conforme a la capacidad. Date cuenta que Dios es justo hasta en esto. Él reconoce la capacidad que nos dio y Él reconoce la capacidad que tenemos. Y no va a pedir lo mismo a el que ha recibido 2, no va a pedir lo mismo al que recibió 5. Y al que recibió 1 no le va a pedir como al de 5, porque a cada uno dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Es exactamente lo que ha pasado. El Señor está en el cielo. Está lejos de nuestros ojos naturales, pero obviamente está cerca de nuestros corazones. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Así que a lo largo de su vida duplicaron lo que Dios había puesto en ellos, lo duplicaron. Asimismo, el que había recibido 1 hizo un agujero en la tierra, cogió un pañuelo, escondió para que no le pasara nada al talento, lo escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo. ¿Cuándo vendrá el Señor? Pues pronto, pero después de mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos. Y eso va a pasar. Cuando Cristo viene, va a arreglar cuenta. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Venía ya con 10. Y le dijo, Señor, 5 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué hemos leído antes? Y le pondrá sobre todos sus bienes. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo, Señor, 2 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Él llegó con 4. Su Señor le dijo, observa, lo mismo que al de 5. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El juicio de Dios fue idéntico, la evaluación de Dios, la nota de Dios fue exactamente la misma. A aquel que teniendo 5 ganó 5, que aquel que teniendo 2 ganó 2. Por eso no nos debemos comparar los unos entre los otros, porque nos vamos a empobrecer. Si tú tienes 5 y tú dices, pues mira, aquel está solamente haciendo 2, y tú terminas trayendo igual que él 2 cuando tenías 5, no cuadra la cuenta. Pero llegando también el que había recibido, también llegó él.
es que el Señor llama a todo el mundo a rendir cuenta, todos. Desde el primero hasta el último, llegando también el que había recibido un talento, también se pone a hablar. Señor, yo sabía que tú pretendías cosechar donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual yo tuve miedo de ti. He aquí te devuelvo lo que es tuyo. Se apañó una forma de pensar, se cubrió de excusas, porque mientras tanto fue a hacer lo que a él bien le parecía. Respondió su señor y le dijo: siervo malo. Aquí dice: si sirvo al Señor, soy un siervo bueno, y si no sirvo al Señor, soy un siervo malo. Y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. El Señor nos juzga conforme a nuestras palabras. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, por lo menos con algo de interés. Pero este no hizo nada. A los banqueros, pues se puede entender, pues mira, voy a servir en la iglesia, voy a hacer lo que me piden de hacer, voy a ayudar aquí para allá, para acá. Y entonces, pues por lo menos algo estoy rindiendo para el Señor. Mira la lógica de Dios, aprende la lógica y la matemática de Dios. Aprende, estate muy pendiente. ¿Qué dice el Señor al que traje o devuelve el uno sin haber hecholo a trabajar y no ha ganado nada? Le dice así Dios: quítale el talento y dadlo al que tiene 10. Aquí se encienden unas chispas en la mente de los presentes. Y Jesús contesta ya y dice: porque el que tiene se le dado más, se le será dado más. Y el que no tiene, se le será quitado aún lo que piensa tener. Y al siervo, una cosa es el talento, se lo quitaron y se lo dieron al que de 10. Pero al siervo, ¿qué hicieron con él? Pues al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Acabamos de leer la segunda parte, el segundo enfoque que Dios va a revisar en nuestra vida. Intimidad, todos tenemos la disponibilidad de pasar tiempo con Dios. Talentos, Dios sabe cuántos talentos te ha dado. Y eso de los talentos, a medida que vamos avanzando con Dios, Dios nos va permitiendo ver más talentos que no pensábamos que teníamos. Seguro que Juan no pensaba que podría predicar la palabra un día en la calle. Y mucha más cosa. Entonces ese talento lo descubrió a medida que empezó a andar con Dios. Y lo pone a trabajar y entonces Dios le va a dar más. Es así. Sé fiel en lo poco y sobre lo mucho te pondré. Esa es la economía. ¿Tú entiendes la palabra economía? La economía no es mala, la economía es la manera del funcionamiento de las riquezas. Esa es la economía. La economía no es malo, no, la economía está en manos del diablo y de los políticos, eso sí es malo. Pero la economía en sí es el principio de que cuando trabajamos hay un rendimiento que echemos a andar y que esto produce más y así, ¿no? Cosechamos un terreno de trigo y hay 10.000 semillas. Pues guardamos 2.000 para comer y las 8.000 las sembramos. Pero resulta que el campo el año que viene ya no son 10.000, son 20.000 o 30.000 porque las 8.000 han dado cada una varias semillas.
Otra vez nos quedamos con 2 para vivir y wow, ya tenemos para bendecir a medio mundo. Eso se llama la economía del reino de Dios. En la economía del reino de Dios hay varias cosas, no vamos a hablar de dinero ahora, pero hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para que cuadre bien la economía. Una de ellas pues es ser fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre lo mucho. Así que eso de que alguno ha recibido 5 y otro 2, es verdad que todos empezamos con algunos números y a medida que crecemos, pues a nosotros nos parece que Dios añade, pero a lo mejor ya lo puso de antes. Y en contrario, nos estamos dando cuenta de lo que Dios nos había dado y no sabíamos que lo teníamos. Y así, más cosas. Así que mi hermano, aprendamos la economía porque Dios va a quitar y poner. Es tremendo, Cristo habla bastante de dinero y habla bastante de economía. Un día estaban los hermanos dando dinero y Jesús mirando. ¿Tú te crees? Jesús mirando encima del hombro a ver cuánto daba cada uno. Lucas 21, si no me equivoco. Y no solamente mirando lo que daba cada uno, pero después mirando al discípulo y comentando. Dice, ¿tú ves a todos estos? Han dado de las migajas, de lo que les sobra. Y dice, ¿tú ves a esta mujer viuda? Ha dado menos cantidad que todos, pero en realidad ha dado mucho más. Así que no es el número, 2, 5, 10 talentos, no es el número. Es qué es lo que uno hace con su vida, cómo se entrega a Dios para que lleve fruto en nuestras vidas. Y tú puedes un día dar 2 blancas, o 5 pesetas, o un duro, y estar dando más que aquel que acaba de poner 100 euros. Porque en este momento tú no tienes, pero estás honrando a Dios con lo que tienes. El que lo ve es Dios, y el que retribuye es Dios, y el que es fiel es Dios, y el que da, délo para Dios. Yo no me pongo a mirar, la verdad, no me pongo a mirar lo que da cada uno. Espero que eso no sea un aliciente para que den menos. Yo no miro, pero el Señor sí. El Señor no se pierde ni una ofrenda. Bien, hemos llegado a la economía porque hay una economía del reino y hay esta economía del reino, Dios nos va a sopesar. Él va a mirar lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. ¿Alguno sabe cantar? Cante. ¿Alguno sabe escribir? Escriba. ¿Alguno tiene el corazón lleno de oraciones y de carga para Dios? Ore, intercede. Otro, y cada una de estas cosas es un talento. No usamos solamente un talento, usamos todos los talentos que Dios nos ha dado y los hacemos fructificar. Y ahora vamos a la tercera parte, que es la obra social. ¿Por qué en esta iglesia? ¿Por qué en la finca? ¿Por qué tenemos una finca? ¿Por qué nació en esta oficina hace 40 años la obra Remar, que hoy está en no sé cuántos países, 60 y pico de países, dando de comer a 100,000 y pico de niños, no sé. 120 países. Nació en esta oficina en el 81. Remar, rehabilitación, marginados. ¿Por qué? Pues porque está en el corazón de Dios. Antes de Daniel del Vecchio muchos lo han hecho. En la Biblia está escrito, acordaos de los pobres.
lo está diciendo en la palabra, ¿no? ¿Por qué hacemos comida los martes? ¿Por qué? Pues para ayudar a las necesidades de los prójimos. ¿Por qué tenemos una casa para mujeres? Para ayudar a mujeres. Es una obra social, no es una obra que la persona en sí va a rendir. Pero Dios permita que sí, que después de un tiempo se establezca y pueda llevar su propio peso. Versículo 31, la tercera parte, la obra social. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, tú ves, estamos todavía en el mismo tema. Cuando venga. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros. El Señor hará una separación, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿En base a qué Cristo separó? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, o en otra traducción dice, tuve que salir de mi país, los ucranianos, y me recogisteis. Estuve desnudo, Jesús habla en primera persona, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis, y estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos se van a echar la mano a la cabeza y le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo es que te vimos hambriento? ¿Cuándo es que te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o estabas desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños. Cada vez que lo has hecho a alguien más pequeño que tú, cada vez que lo has hecho a alguien menos que tú, a mí me lo hicisteis. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Fuego eterno preparado para quién? Para el diablo y para sus ángeles. El infierno es para el diablo, pero yo tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo es que te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te echamos un cable? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora voy a decir una frase muy importante. Estos tres
áreas de juicio. Porque no sé si te has dado cuenta que en las tres aspectos, los tres temas, termina enviando gente al infierno y otra gente al cielo. Observa que en ninguno de estos pasajes dice, es que hizo la oración de fe. El Señor no va a juzgar y valorar las personas en base a si hayan nacido de nuevo un día. Nacido de nuevo al cielo, ya está, automático, boom. No. Si has nacido de nuevo, ahora puedes tener intimidad con Dios. Ahora debes utilizar tus talentos y acordarte de las necesidades sociales. Porque según las obras que uno haya hecho, será desviado a la derecha o a la izquierda. No depende de una bendita oración de fe que hayamos hecho. Depende de que si somos justos o no. Depende si vivimos conforme al corazón de Dios o no. La oración de fe puede ser el principio de una nueva andadura y gloria a Dios por eso. Pero si no te mueres a los 5 minutos de la oración de fe, como hizo el ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz ya no le dio tiempo para poner sus talentos a obra. Dios es justo. No le dio tiempo. Entonces le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Al ladrón en la cruz no le dio tiempo de dar de comer. Y Dios es justo. Y Dios es bueno. ¿Te acuerdas la parábola de que algunos, el dueño de la viña salió a buscar trabajadores para su viña? Y llegó a la 1:00 de la mañana, no sé si era qué hora era, Mateo 20, salió por la mañana, no dice, salió antes de las 9, sería las 6 o las 7 de la mañana, salió y encontró gente que estaban en la plaza buscando trabajo y convino con ellos de 1 denario y los envió a trabajar en su viña. Y dice que volvió a salir a la hora 3:00, eso es las 9. La hora 3:00 es las 9 de la mañana. A las 9 volvió a salir y otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo también, ir vosotros a trabajar en mi viña. Y salió otra vez a la 6ª hora, que es mediodía, a las 12. Y otra vez encontró gente sin trabajo y los mandó también. Y después salió otra vez a la 9, que es decir, las 3 de la tarde. Y encontró otra vez gente hablando en la plaza que querían trabajar y no hacían nada y les hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 1:10, a las 5 de la tarde, quedaba 1 hora de día de trabajo. Les vuelve a contratar y vuelve a pactar con ellos el mismo sueldo que los que empezaron a las 6 de la mañana. Esto levantó algunas ampollas. Por eso estamos hablando, el ladrón que muere en la cruz 5 minutos después de su oración de fe, es como aquel que fue contratado a las 6:05. Pero también él recibe la vida eterna. Dios es bueno y otorga la salvación porque no va por las obras. Pero si tú y yo fuimos contratados a la hora 1, a la 3, a la 6, a cualquier hora, Dios, yo llevo algunas horas más que tú, porque me convertí hace 42 años. Y 42 años que vengo sirviendo al Señor, entonces empecé algunas horas antes que tú, ¿no? Pero después hay otro aquí que empezaron, no sé, a las 9 de la mañana y otro a las 12. Y los que bautizamos, ¿qué tal? Los que bautizamos el domingo pasado, gloria a Dios.
Ellos acaban de entrar. No sabemos qué hora es, pero no muy lejos de la 12ª. ¿Él? Así que sí, desde luego, desde luego. Y entonces, pero a todos les da el mismo recompensa, que es la vida eterna. A todos, a todos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Dios es justo. Y aquel que tiene poco tiempo, pues no se le va a demandar como aquel que ha trabajado toda su vida. Mira, Daniel del Vecchio se convirtió con 7 años, tiene 90. Viene sirviendo a Dios 83 años, pero en el ministerio desde los 20 más o menos. 70 años de ministerio. Bueno, no vamos a comparar. Dios es justo en este nivel, a todos los niveles. Pero ve cómo no depende de una oración de fe, o sí, en el sentido que todos empezamos así. Pero no es lo que me garantiza el cielo. Porque si he hecho la oración de fe, soy una virgen, pero si no tengo aceite, no puedo entrar en las bodas. Si he hecho una oración de fe, también tengo talentos que Dios me dio. Si no los pongo al servicio del Señor, me iré al lugar de los hipócritas donde está el crujir de diente. Lo ve, ¿no? Está escrito ahí. Y si no he ayudado en la obra social de alguna manera, pues Dios me va a decir que tuvo hambre y no le di de comer. Y estos irán al castigo eterno. Entonces, la oración de fe te salva para empezar, pero no te garantiza el fin. Por algún sitio hay que empezar, obviamente. Y también al nuevo hay que darle tiempo de ser bebé espiritual. Normal, hay que acompañarlo, ser padres y madres espirituales, acompañar, ayudar, hasta que el bebé haya aprendido y pueda andar por sí mismo. Pero cuando el niño o el adolescente espiritual ya empieza a poner muchas excusas porque no quiere servir a Dios, pues ya entonces empieza la maldad del corazón. Y sabe Dios cuando uno es responsable. ¿Me entiende, no? Dios nos está llamando en estos últimos tiempos a trabajar para Él, como siempre, a ganar almas. Habéis escuchado la mayoría, parte de vosotros, esta visión que Dios me dio de ir a alcanzar a los pueblos de España que no tienen iglesias. Esa visión de un autobús con 2 plantas, una planta abierta arriba de la cual se hacen las actuaciones. Ya lo he compartido con algunos de los pastores de ICA y ahora vamos a descansar un tiempo a Suiza, pero nada más volvemos, tenemos que ir preparando para el verano que viene y nos va a hacer falta personas firmes, fieles, que quieren servir a Cristo. Hay que dar la vida por el Señor, cada uno donde Dios nos llama, y como equipo, pues llegaremos hasta donde Dios nos permita. Pero como empecemos a buscar excusas y empecemos a decir, ay, que acabo de comprar una casa, ay, acabo de casarme, no hay tiempo. No tengo tiempo. Entonces, nada. Proverbio 24, 12 dice, podrás decir, ay, es que no sabía que tenía que predicar. ¿Cómo que ahora me estás queriendo valorar mi vida sobre algo que no he hecho?
Pues eso justamente es el problema. No lo sabrá aquel que cuida de tu corazón. No lo sabrá aquel que pesa los corazones y dará a cada uno conforme a sus obras. Dará a cada uno conforme a lo que haya hecho, bueno y malo. Este contexto está repetido varias veces. En 2 de Corintios 5 dice, porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Aquí en el Evangelio otra vez vemos que ¿quién es este fiel siervo a quien Dios le da un trabajo y lo hace? ¿Quién es? Y que Cristo lo halle haciendo esto cuando Él aparece del cielo. Bienaventurado este siervo. Que ese es el desafío, ¿no? Dejar, la toalla se usa para servir y para, ¿no? Un camarero tiene una toalla para limpiar, para servir, para lavar los pies de los hermanos. La toalla se usa, no se tira. Tirar la toalla. ¿Quieres tirar tu vida espiritual? ¿Quieres tirar la herencia? ¿Quieres tirar tu salvación por la borda? Porque el diablo te engañó. Que se quede el diablo con sus engaños y sus trucos. Nosotros nos quedaremos con la palabra de Dios. Cuando todos abandonaron a Cristo, Jesús dijo, ¿queréis iros también? ¿Y a dónde iremos si tú eres quien tiene la palabra de la vida eterna? Entonces, cuando dos personas te hablan enfrente, uno dice la verdad, el otro miente, pues nosotros vamos a quedarnos con Dios. Así que tenemos estos tiempos, oportunidad de meditar nuestros caminos, de pensar, de ver cómo, Señor, ayúdanos. Yo sé que tenemos el desafío tremendo con el tiempo, con los horarios, con los trabajos, pero medita mucho y ora mucho, mi hermano, porque hay otro camino. Vamos a ver qué camino abre Dios. Hubo un mar rojo delante del pueblo de Dios, pero el mar rojo ¿se abrió o se quedó? Se abrió. Y después otra vez otro río, otra vez taponado, otra vez era el río durante las crecidas. Las crecidas se dan en primavera, cuando se deshiela las montañas, los deshielos cargan los ríos de mucha agua y se desbordan los ríos. Eso es. Lo sabía que decían, Dios nos ha traído aquí para matarnos en el desierto. Algunos, más de uno lo dijeron. Y después los demás dijeron, Señor. Y Dios abrió la puerta. Y cuando Josué se encontró delante del Jordán, otra vez Dios lo abrió. 2 veces Dios hizo el milagro para que su pueblo pueda pasar. Jesús te adoro.